voy a volver a compartir de nuevo. Listo. Entonces estaba redactando las dos preguntas. Creo que quedé en la 2. Entonces voy a escribir solo la 2. El ejemplo de la 2. Para que está ahí. La 2 quedó. ¿En qué año podemos evidenciar una disminución de bosque natural? Respuesta. En el año 2013 se evidenció una mayor disminución de bosque natural. Con un 51.5%. Entonces, este sería un ejemplo de las dos preguntas que ustedes podrían redactar con relación a las dos gráficas. Ya quedó resuelta la actividad número 2, perdón, la actividad número 1. Pasamos al siguiente tema. Compartir un momento para... Entonces, pasamos al siguiente tema. Sí. Entonces, el siguiente tema es la deforestación en Colombia, un problema de no acabar. Esto está en la página 3. Entonces, yo hice un pequeño resumen. Dice, en enero de 2018, 25 jóvenes interpusieron la primera tutela sobre el cambio climático y generaciones futuras, en donde solicitaban que se frenara la deforestación en la Amazonía y se cumpla el Pacto de París. Bueno, entonces, esto es un ejemplo de que 25 jóvenes interpusieron una tutela en donde pedían que se frenara la deforestación en la Amazonía. Como no sé si de pronto lo han escuchado en alguna parte, pero la Amazonía es el pulmón del mundo. Entonces, cada día se realiza tala de árboles y no se está cumpliendo pues con los acuerdos y los pactos que se han tratado de lograr para que dejen pulsando. Bueno, entonces pasamos a la siguiente. Bueno, entonces
Una pregunta es, ¿por qué están deforestando nuestros bosques? Bueno, entonces podemos encontrar sus principales causas. Y dentro de estas voy a mencionar tres: la minería de oro, cultivos ilícitos y la extracción ilegal de madera. Entonces, estas serían las principales causas por qué están deforestando nuestros bosques. Y para eso, en la siguiente diapositiva, vamos a ver el impacto de las actividades económicas en el medio ambiente. Saber qué impacto tiene esto. Entonces, dice, al crecer las actividades económicas, la población y las industrias aumentan su consumo de energía y de recursos naturales y generan grandes cantidades de desechos. Este factor presiona el medio ambiente y produce su progresivo deterioro. Entonces, aquí hay una imagen en donde podemos observar que anteriormente había un bosque, pero talaron toda esta parte para realizar actividades como agricultura, como ganadería y pues obviamente cuando se talan los árboles y se realizan este tipo de actividades, el suelo pierde sus nutrientes y ya deja de servir, pues se podría decir, para que se vuelva a regenerar este ecosistema. Entonces, vamos a mirar qué impacto tiene la tala de árboles por cada sector. Entonces, encontramos impactos ambientales por sector económico. Entonces, vamos a mirar el sector primario. En el sector primario encontramos la ganadería y la agricultura. Entonces, dice que consumen gran cantidad de suelo, quitando espacio por los animales y estimulando la deforestación. Entonces, aquí podemos observar en la primera imagen, que es parecida a la de la diapositiva anterior, en donde han talado una gran cantidad de árboles para realizar la actividad económica. Entonces, como les estaba mencionando, eh, podemos observar en la imagen, en la primera imagen, que se ha desarrollado la actividad económica como la ganadería y la agricultura. En la segunda imagen podemos observar que han realizado la actividad económica de la minería. Entonces habla de que la minería es altamente contaminante, pues sus procesos utilizan químicos tóxicos y otras sustancias para poder extraer el oro. Aquí podemos observar la gran cantidad de árboles que tuvieron que talar para poder realizar este tipo de actividad. Pasamos al sector, el impacto que ha tenido en el sector secundario. Entonces observamos que en el sector secundario nos habla de que las industrias producen desechos biológicos, químicos, gases y otros nocivos para la salud. Entonces, en la primera imagen observamos la gran cantidad de basura que está contaminando los ríos. Y en la segunda podemos observar que es una fábrica en donde está botando sus gases tóxicos. Seguidamente pasamos al sector terciario y cuaternario. Entonces, en el sector terciario y cuaternario encontramos en la primera imagen los medios de transporte que están contaminando el aire y en el segundo, en el sector cuaternario, encontramos la tecnología, que es los celulares que ya no sirven, los botan y esto es muy difícil de que se vaya biodegradando. Bueno, entonces estos son los impactos ambientales que se tienen por sectores. Pasamos al siguiente tema, que es la erosión. Este tema lo encontramos
la página, ya terminando la página 6. Entonces vamos a ver. Habla de que la erosión es el desgaste y la pérdida de materiales del suelo. Entonces, aquí podemos observar en las imágenes cómo se va agrietando el suelo, cómo va perdiendo sus nutrientes. Vamos a ver 4 tipos de erosión. Entonces, en la primera imagen encontramos la erosión glacial. Entonces, habla que la erosión glacial son las enormes cantidades de hielo que se desplazan desgastando el suelo por donde se desplaza. El segundo tipo de erosión es el fluvial. Habla de que los ríos y aguas subterráneas desgastan la superficie de los suelos arrastrando sus materiales. En la tercera imagen encontramos la erosión eólica. La erosión eólica son las enormes masas de las partículas del suelo que han sido transportadas. Y en la cuarta imagen observamos la erosión antrópica. Entonces, es la disminución de la cubierta por deforestación, aquí podemos observar, por incendios forestales y por la minería. Bueno, entonces, para la siguiente diapositiva vamos a ver las etapas de la erosión. Bueno, entonces, las etapas, nos quedan 10 minuticos de clase. Entonces, habla de las etapas de la erosión. Entonces, son 3. Vamos a ver que la primera es el desprendimiento, la segunda el transporte y la tercera la sedimentación. En la primera habla del desprendimiento. Dice que las partículas del suelo, entonces cuando hablamos de las partículas del suelo, podemos hacer referencia a la arena, a las rocas pequeñas. Entonces, estas se van desprendiendo. En la segunda etapa habla del transporte. Este dice que debe haber un agente erosivo. Entonces, recuerden que el agente erosivo puede ser el agua, el viento o el aire. Entonces, despegan y transforman estas partículas. Y ya por último, la sedimentación. Entonces, habla de que el agente erosivo disminuye y los materiales no pueden ser arrastrados. Bueno, entonces, ya como para terminar el tema, antes de iniciar con la segunda actividad, yo realicé pues, 2 pequeñas conclusiones sobre el tema. Entonces, la primera dice, talar un bosque es desfavorable para el ecosistema, ya que este sufre grandes daños, llegando a perderse la biodiversidad. No solo las especies vegetales son afectadas de manera directa, sino que muchos animales se quedan sin su hábitat. Eso suele suceder muy a menudo. Y la segunda conclusión, los árboles son un medio fundamental para la vida en nuestro planeta. Además de alegrar nuestras vistas, son hermosos paisajes. Estos producen oxígeno y ayudan a combatir el cambio climático. Por eso de la importancia de que si cortamos o se corta un árbol, debemos plantar 2 o 3 más. Entonces, ya nos quedan 7 minutos de clase. Cuando se termine la sesión, descansan 10 minutos y volvemos a retomar para terminar la actividad 2 y para decirles cómo me entreguen el trabajo de la guía número 4. Vamos a realizar solo el primer punto. Entonces les voy a dar un ejemplo de cómo quedaría la actividad número 2. Entonces, acá. Bueno, dice,
Indica dos acciones o actividades de los seres humanos que provocan la destrucción de los suelos y la pérdida de minerales. Para cada uno, señala una medida que contrarrestre su efecto. Entonces, para la actividad humana, un ejemplo de esto puede ser de lo que les he estado hablando durante la clase, la tala de árboles. Una medida de protección podría ser plantar árboles. Recuerden que esto solo es un ejemplo. Ustedes pueden escribir lo que ustedes consideren. Otra actividad humana puede ser la minería. Una medida de protección podría ser recuperación y tratamiento del suelo. Así ustedes podrían responder la pregunta número 1 de la actividad 2. Entonces ahora pasamos a la segunda. La segunda pregunta dice, consulta y responde, la erosión se caracteriza por el desgaste y pérdida de materiales del suelo. Según el agente erosivo que provoque este desgaste, podemos identificar tipos de erosión. Relaciona los tipos de erosión con el agente erosivo que corresponda. Bueno, entonces, eh, en la columna de la izquierda podemos observar el tipo de erosión y en la columna de la derecha el agente erosivo. Entonces, esto lo vamos a responder con base a las imágenes de la diapositiva que les estoy mirando sobre los tipos de erosión. Entonces, nos habla en el primero, dice erosión glacial. Entonces, recuerden que la erosión glacial son las enormes masas de hielo que se desplazan. Esta sería la 1. Vamos a la erosión fluvial. La erosión fluvial son los ríos y aguas subterráneas. Vamos a la erosión eólica. La erosión eólica es el viento y la antrópica pues es la disminución de la cubierta vegetal. Quedaría así quedaría entonces la respuesta de la 2. Pues yo creería que la última, la tercera y la cuarta, la dejamos para la siguiente sesión. Entonces, yo creo que ya nos podemos ir a tomar los 10 minutos y nuevamente nos volvemos a conectar. A las 8 nos volvemos a conectar para terminar la tercera y el punto número 4 y ya podríamos hablar de la guía anterior y de esta. Entonces, nos volvemos a conectar a las 8. Chao.